Saludos y bienvenidos a ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad. Definitivamente que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, sin discriminación. Tenemos que dejar a un lado los conceptos de inferioridad o subordinación. La violencia contra las mujeres o violencia de género tiene repercusiones que afectan a toda la sociedad. Es totalmente claro que el Estado es el principal responsable de brindar protección a todas las mujeres y la violencia recurrente y sistemática que se ejerce contra las mujeres trasciende todas las fronteras relacionadas con condiciones económicas, culturales, de edad y otras, y ha sido vivida de alguna manera por toda mujer en algún momento de su vida. Lo vimos en el caso de Keishla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada que según las autoridades fue asesinada por el boxeador Félix Verdejo. Pero también está la muerte de Andrea Ruiz Costas a manos de su pareja. Estos casos causaron mucha indignación en Puerto Rico. Tras el caso de Andrea Ruiz Costas, el gobernador Pedro Pierluisi pidió a principios de mayo que se revisen los procedimientos que utiliza la Fiscalía en los casos de violencia de género. Y es que antes de su muerte, Ruiz Costas solicitó una orden de protección contra su pareja, pero esta no prosperó en los tribunales. En la siguiente entrevista con la abogada y representante puertorriqueña Mariana Nogales, discuto las importantes medidas que pueden seguirse para proteger a las mujeres de estos terribles actos de violencia. Licenciada Mariana Nogales, abogada y representante de Puerto Rico, muchísimas gracias por su tiempo. Sí, gracias a ti y saludos. Licenciada Nogales, el pasado 29 de abril una tragedia sacudió a Puerto Rico y fue el brutal asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz. Pero no es solamente el caso de Keishla, también está el de Andrea Ruiz Costas, quien habría muerto a manos de su pareja, y los muchos casos más que no se han reportado, que no han salido a la luz. ¿Qué me puede usted decir sobre esta situación? Pues mira, en Puerto Rico hace décadas que las organizaciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres hemos estado advirtiendo sobre la necesidad de implementar un currículo con perspectiva de género en el sistema de educación pública. Y hemos enfrentado una dificultad adicional que es la oposición sin conocimiento de organizaciones fundamentalistas, cristianas fundamentalistas, que se oponen a esta implementación. Hace décadas también que no hay unas campañas educativas del gobierno para prevenir la violencia de género y para educar sobre la equidad. Así que en ese vacío, que yo creo que es el que tenemos que atender con mayor urgencia, es que entonces vemos toda esta situación de violencia de género. Todavía hay hombres que creen que la mujer es propiedad. No estamos muy lejos de otros países que creen que la mujer es propiedad, y por ejemplo cuando hay un aviso de rompimiento, pues entonces ahí se suscitan hechos de violencia. Y también cuando se tiene la percepción de que la mujer es una interferencia para los planes de vida de una persona. Yo creo que eso más o menos es el caso terrible del boxeador Verdejo. Vemos que no hay un plan para atender la violencia de género. Ahora mismo se ha presentado un comité PARE, donde la representación y la composición de personas conocedoras del tema me da a mí al menos cierta tranquilidad, porque sé que de seguirse las recomendaciones van a ser buenas recomendaciones. Son personas, en el caso por ejemplo de Amarilis Pagán de Proyecto Matria, es una persona que conoce sobre los asuntos de violencia de género, cómo atenderlos, y ha atendido directamente a mujeres víctimas de violencia doméstica, ofreciéndoles oportunidades tanto de vivienda como de empleo, de desarrollo de microempresas, porque se sabe que uno de los asuntos principales para salir
del ciclo de la violencia de género es uno lograr la independencia económica. Muchas mujeres se quedan en esos espacios porque no tienen o no han visto la posibilidad de tener medios para ganarse la vida. Y ese es uno de los asuntos principales para atender la violencia de género, una vez ya ocurre. Pero lo que quisiéramos es que se previniese con educación. También sobre el caso que mencionas de Andrea, que es un caso bien triste, vemos que ella tuvo una vista para una orden de protección que fue posterior a una vista de lo que llamamos de causa probable para el arresto o de regla 6, en la cual se declaró no al lugar la misma, y por eso también entiendo yo que se declaró no al lugar la orden de protección, la solicitud de orden de protección, con el resultado terrible de que luego fue encontrada calcinada en su vehículo, creo que en Calley. Así que vemos también que hay una falla al nivel de prevención en términos de educación. Hay una falla al nivel de las instituciones que tienen que intervenir una vez ocurre un hecho de violencia doméstica, eso desde la policía, donde todavía los oficiales de la policía no están bien adiestrados para tomar querellas, faltan recursos, en ocasiones faltan patrullas y personal para atender las querellas de violencia de género, pero también en los tribunales hay una falla grande y que requiere que haya mayor adiestramiento a los funcionarios de los tribunales, en particular a los jueces y juezas. Me gustaría tratar el tema de las órdenes de protección, pero antes de pasar a ello, me llamó la atención una frase que leí en la cuenta del autor y periodista Michael Dybert de Twitter, que dice lo siguiente, y cito: en Puerto Rico, si intentas defender el patrimonio nacional o el medio ambiente, terminas en la cárcel, pero puedes golpear a un surfista hasta la muerte con un bate de béisbol, matar a un perro en un campo de golf o amenazar y hostigar repetidamente a una mujer y seguir caminando libre. ¿Qué le parece a usted este mensaje? Pues mire, no dista mucho de la realidad, y es una percepción que tenemos muchas personas, que cuando hay manifestaciones, cuando hay expresiones de libertad, de derecho a la protesta en términos generales, aparecen una cantidad increíble de policías. Y entonces es cuando hay querellas de violencia doméstica, querellas de robos y otra actividad delictiva, no hay suficientes policías en los cuarteles, no hay los recursos, y eso quiere decir que el Estado está destinando sus recursos a reprimir la disidencia en vez de a garantizar la seguridad de las personas, que debería ser el propósito principal. Es correcto la cita que acaba de indicar, y muy lamentable, pero eso lo hemos vivido incluso en carne propia, cuando, por ejemplo, una protesta de 5 o 10 personas es intervenida por un contingente de 40 policías y oficiales de la unidad motorizada y de la unidad de operaciones tácticas. A diferencia de lo que ocurre con la atención a la criminalidad regular. Y pasando al tema de las órdenes de protección, como usted mencionó, en el caso de Andrea Ruiz Costas, la joven había solicitado una orden de protección, pero esta no prosperó en los tribunales. Antes que nada, ¿qué es una orden de protección? Pues una orden de protección es un remedio civil, no es un remedio penal, un remedio civil que se le otorga a una parte peticionaria, y estoy hablando de parte peticionaria porque puede ser tanto una mujer como un hombre, como una persona no binaria, contra una persona que haya tenido una relación sentimental o que ya esté vigente o que haya pasado. Y aunque no estén en una relación, pero sí ha habido una relación de pareja o una relación sentimental, y entonces se emite una orden de protección cuando la persona que la solicita está en una situación de vulnerabilidad
ha sido amenazada de grave daño a su persona o a sus pertenencias, incluso a sus mascotas o a otros familiares. Y entonces pues se emite esa orden de protección en la cual los remedios típicos son que la persona peticionada o la persona, vamos a llamarle agresora, no puede acercarse a donde vive la persona peticionaria, no puede acercarse a donde trabaja esta persona. Si hay niños envueltos, no puede acercarse a las escuelas para evitar un daño. Y estas órdenes se dan desde 3 meses hasta 1 año aproximadamente, dependiendo de la gravedad de las amenazas, de la gravedad de la situación. En muchos casos puede haber agresiones físicas y una orden de protección no exime que también comience un proceso criminal. Pero muchas personas prefieren mantener la orden de protección en vez de entrar en un proceso que dura mucho, que reabre heridas y que en muchas ocasiones pues no termina en nada. El proceso penal, en términos generales, yo creo que es bien frustrante para las víctimas de violencia doméstica, que es la Ley 54. Así que la orden de protección es un remedio civil que se ve en las salas de investigación de los tribunales o las salas municipales y se expiden pues por jueces de menor jerarquía. ¿Son estas órdenes gratis? ¿Se necesitan tener documentos legales? ¿Y bajo qué circunstancias se puede negar una de estas órdenes o una solicitud para una de estas órdenes? Pues mira, estas órdenes se pueden hacer por derecho propio. O sea, una mujer no necesita ir con un abogado o abogada para solicitarla. No tiene costo alguno, no cancela sellos de aranceles, sino que la persona se dirige a una de las salas de investigaciones. A veces hay la posibilidad de que haya una intercesora de violencia doméstica que pueda ayudar a la persona, aunque usualmente las intercesoras son ya más para casos criminales, donde hay vistas de causa probable para arresto. Pero hay incluso un formulario, que es un formulario bastante sencillo. La persona tiene que detallar los hechos, traer evidencia como por ejemplo si estás recibiendo unos mensajes de texto por el teléfono que dice te voy a matar si te encuentro con fulano, ¿verdad? Ese tipo de amenaza sería para mí suficiente para expedir una orden de protección. Yo creo que en el caso de Andrea, que se filtró un audio de la vista de regla 6, había los elementos para determinar causa. Pero en ese caso, incluso estamos viendo ahora en la legislatura una medida legislativa para que cuando hayan esas vistas, la presencia de un fiscal sea mandatoria o obligatoria para que pueda llevar el caso bien. La vista de Andrea se vio con ella y un policía y el agresor presente también. Pero el policía, si de lo que recuerdo de haber escuchado esa vista, quizá no vio el peligro y no lo pudo expresar bien a la jueza, aunque en el caso del testimonio de Andrea era evidente que sí, había una situación de peligro de un hombre que estaba merodeándole por la casa, que se le había abierto el carro y le había puesto una llave en el carro. Era una cosa bien, como uno dice en inglés, bien creepy. O sea, un tipo que está merodeando, pero ella también en el testimonio lucía una mujer fuerte, asertiva. Quizá se le discriminó por no conformarse a lo que es el estereotipo de una víctima llorosa en una situación de debilidad.
pero lo que ella estaba diciendo era suficiente para determinar causa y luego para expedir una orden de protección. Eso quiere decir que falta adiestramiento en la rama judicial con urgencia. ¿Y qué pasa si una persona peticionada viola esta orden? Si una persona peticionada viola la orden, incluso puede incurrir en un delito. Violar la orden de protección es un delito y ya entraría en un procesamiento criminal. Cambia el remedio de ser un remedio civil a un remedio criminal. Y entonces, pues allí hay unos delitos que están establecidos en la Ley 54, que es la ley para prevenir la violencia doméstica, que establecen como delito precisamente la violación de una orden de protección. En el caso de Keishla, la semana pasada en una entrevista exclusiva, su madre me dijo que Verdejo solía acosar a la víctima. ¿Podría quizás la familia de Keishla o la misma joven haber solicitado una orden de protección? Sí, ella podía solicitar una orden de protección. Hay muchas personas hay mucha gente que le tiene miedo al tribunal, y que entienden que es un espacio intimidante, y quizás por esa razón muchos no acuden. También se escucha que muchas personas no se le otorgan las órdenes de protección y entonces tienen la idea de que es una pérdida de tiempo. Pero si los procesos fueran efectivos, si hubiera el adiestramiento correspondiente, tanto en los tribunales como en la policía de Puerto Rico, pues es un remedio bueno, que también sería importante que hubiesen los recursos suficientes en la policía para monitorear el cumplimiento de las órdenes de protección y para que cuando hubiese una violación de una orden de protección acudieran inmediatamente los policías. Y me estoy refiriendo a que hay una orden de protección emitida y la mujer llama al cuartel de la policía y le digo, tengo el hombre al frente, en la acera de al frente. Y la contestación del policía es, no tengo una patrulla para llegar ahí ahora. Y eso es bien terrible. En términos de lo que pueden hacer los familiares o no, las organizaciones de víctimas de violencia doméstica han insistido en que quien está en mejor posición para solicitar una orden de protección es la persona víctima. Porque usualmente cuando se solicita una orden de protección, cuando se presenta una querella ya criminal bajo la ley 54, es el momento de mayor vulnerabilidad. Y solamente esa persona puede saber si está preparada. Preparada quiere decir, tengo un bulto para arrancar con los nenes y dejarlos en casa de la abuela y ir a pedir la orden de protección. Mientras que si interviene una persona extraña, quiero decir extraña, no, pueden ser familiares y amigos, pero no sabe cuál es la situación. No sabe si en ese momento la persona víctima tiene un bulto preparado para poder irse, tiene un dinero ahorrado para poder salir. Así que siempre hay esa disyuntiva, aunque está permitido actualmente en la ley 54 que una persona pueda solicitarla en representación o a favor de una víctima. Pero está ese peligro y siempre se advierte eso. Pero de Keishla haber tenido una orden de protección, esto quizás pudiera haberle salvado la vida. Uno pensaría que sí, pero lamentablemente la experiencia nos dice que no necesariamente, porque por lo que le digo que no hay los recursos en la policía de Puerto Rico para hacerlas valer, y en muchas ocasiones han matado mujeres con una orden de protección vigente. ¿Y qué tal si Keishla hubiese tenido esta orden y hubiese salido de Puerto Rico, digamos, a Orlando, a visitar a su mamá? ¿La hubiese cubierto allá también esta orden? Yo entendería que no, porque es un remedio estatal y la jurisdicción es del Estado Libre Asociado. Eso, fíjese, no me lo había planteado,
lo podría revisar. A veces hay reciprocidad entre los estados y una sentencia, por ejemplo, que no es lo mismo que una orden de protección, puede hacerse valer en otro estado una vez se registra en los tribunales de ese otro estado. Pero es una pregunta, fíjate, que lo voy a investigar. No estoy segura. Se lo agradezco muchísimo. Y en Puerto Rico, ¿hay organizaciones que ayudan a muchas víctimas a quizás solicitar una orden de protección? Aquí hay muchas organizaciones de derechos de las mujeres que están pendientes de esos asuntos, que establecen campañas educativas que realmente debería hacer el gobierno, pero que no las hacen, y que prestan servicios. Hay líneas de emergencia, siempre las mujeres pueden llamar al 911, que es una línea de emergencia donde puede recibir asistencia. Y se supone que en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, y fíjese que la menciono a lo último porque casi se me había olvidado, se supone que se presten esos servicios, pero tenemos unos problemas de personal y de falta de dirección de una persona conocedora de los temas de derechos de las mujeres. Y me refiero a la actual Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, quien no tiene la capacidad para dirigir esa oficina. O sea, que eso podría ser considerado una de las fallas del sistema judicial de Puerto Rico. No del sistema judicial, ahí la oficina de la Procuradora de las Mujeres que se creó, creo que fue hace tiempo, discúlpeme, a principios del 2000, del año 2000, de la década del 2000, la primera procuradora de la mujer era una mujer muy conocedora, la profesora María Dolores Fernós, que aquí le conocemos como Tati Fernós. En algún momento estuvo Marta Elsa, que también era una mujer conocedora de los derechos de las mujeres, pero cuando se nombró a Wanda Vázquez, ex gobernadora de Puerto Rico, como procuradora de las mujeres, pues realmente, y posteriormente Lercy Boria, esa oficina ha perdido mucha credibilidad porque la dirección es más un nombramiento político que un nombramiento de una persona conocedora que pueda establecer las estrategias correspondientes para atender este problema. A raíz de estos casos de violencia machista, ¿qué piensa usted podríamos esperar? ¿Qué podría surgir de todo esto? Bueno, hay una mayor concienciación. Yo creo que la declaración de estado de emergencia es de las pocas cosas que le puedo dar a Pierluisi, al gobernador actual, y que la composición del comité PARE, como le indiqué anteriormente, me da a mí bastante tranquilidad porque sé que hay personas con conocimiento y con experiencia para desarrollar unas estrategias que sirvan, que funcionen para detener la violencia de género. Sabemos que una de las estrategias que urge, de las más que urge, es la reimplementación del currículo con perspectiva de género en el nivel educativo, y entiendo que ya eso está a nivel del Ejecutivo en proceso. Perfecto, licenciada Mariana Nogales, abogada, legisladora de Puerto Rico. Muchísimas gracias por su tiempo para ENICON Más. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, pues de esa manera termino esta edición de ENICON Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, también a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de ENICON Más.